Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigos y amigas de su podcast favorito, Hablemos en Confianza? Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida y hoy tenemos un episodio bien interesante en donde vamos a platicar con Sofía Conde Rivera. Y vamos a estar platicando el tema del feminismo, sus orígenes y movimientos feministas. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Me presento, soy la licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, Sofía Conde Rivera. Hola a todos los que nos están viendo. Estoy muy emocionada y muchas gracias por invitarme a hablar de este tema. No, al contrario, Sofi, pues mira, es un tema bien relevante porque además, pues de repente no terminamos de entender la importancia que tiene, ¿no? Pero bueno, antes de entrar al tema del feminismo, cómo surge y algunos movimientos feministas, nos gustaría que te presentaras, Sofi, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Quiero decirles que Sofi es una niña que fue mi alumna hace algunos años en Cleo Universidad y que es una niña bien inquieta, que tiene un chorro de pila, que los debates eran interesantísimos ahí en el salón. Pero Sofi, platícanos, queremos conocerte. Pues yo soy licenciada en Criminología, ya lo había comentado, pero me gustan mucho los movimientos sociales. Soy muy de debates, de ponencias, de exponer, me encantan las conferencias. Y últimamente he estado haciendo mis prácticas, bueno, ya finalizando mis prácticas, en lo que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Espero poder elaborar ahí algún día. Y también he estado en este tema de los rescates de perros callejeros. Órale, qué Sí, interesante. actualmente rescaté a una perrita con sus 8 cachorritos, que por cierto están en adopción, por si quiere un cachorrito. Eh, y pues siento que también me ha ayudado mucho a ver del lado de la situación de los animales, porque también tienen pues sus leyes y siento que me ha abierto pues mucho los ojos en aspecto de todos estos movimientos sociales, los objetivos de cada movimiento social, cuándo nacen, cuándo surgen y por qué son parte importante de esta nueva generación. Muy bien, Sofi, perfecto. Pues muchas gracias, gracias por presentarte y qué buena labor realizas, porque sin duda, pues estos seres sintientes, ¿no? Perros, gatos, pues de repente andan ahí por ahí abandonados en la calle, ¿no? De repente pues somos medio inhumanos y los aventamos a su suerte y al final pues ellos no tienen la culpa, ¿no? Pues muy bien, Sofía, a ver, vamos adentrándonos ya en el tema que nos corresponde, que es el feminismo, y decíamos hace unos instantes que de repente hay un problema con esto del feminismo porque no entendemos cuál es su causa, qué buscan, cuándo surgió, y es muy importante, creo, ya en las nuevas dinámicas sociales, primero entender que no es una lucha hombres contra mujeres, ¿no? Eso es clave, ¿no? Pero que además es importante que la mujer tenga en el mismo sentido que los hombres todos los derechos. Pero a ver, Sofi, tú eres la que sabe de estos temas, yo nomás estoy improvisando. Platícanos, Sofi, ¿qué es el feminismo y cuándo surge el feminismo? Bueno, el feminismo es, ¿cómo lo podría explicar de manera breve? Es un movimiento muy grande, es un movimiento social que abarca muchas situaciones, que abarca muchas problemáticas y que abarca a demasiadas mujeres y también hombres, incluyendo. El feminismo se da como definición que es un movimiento por el cual lucha ante la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres. Este movimiento también viene acompañado de lo que es las acciones políticas, lo que son la filosofía jurídica, también viene parte de estas acciones sociales y también tiene, de cierto modo, un factores biopsicosociales. Como tal empieza, bueno, su inicio como tal no se podría definir de tal fecha empezó tal mujer a reclamar de sus derechos, no. ¿Por qué? Porque venimos en un contexto muy machista, que el hombre siempre ha estado arriba de la mujer. Desde la época del Renacimiento, en la que se decía que la mujer venía de parte de la costilla de Adán, también desde que se crea el ideal hombre renacentista, se hace menos a la mujer. Sin embargo, yo creo que tiene un auge este movimiento cuando se da a notar los derechos de la mujer. Cuando, gracias a Olympia George, nos
menciona que también tienen derecho las mujeres, puesto que en la Revolución Francesa se da una exaltación por los derechos, pero se dice, ok, está bien, qué bueno que estamos luchando por los derechos, pero ¿qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Qué pasa con la libertad sexual? ¿Qué pasa con el estar consciente de que la mujer siempre ha sido una inferioridad del hombre? Porque hasta el hombre más oprimido quiere oprimir a las mujeres. Entonces yo podría decir que este empieza desde Mary Wollstonecraft, que da la vindicación de los derechos y señala a todo el mundo que sí hay alguien, que hay un sistema, que hay un hombre que está oprimiendo y está haciendo menos a las mujeres, que es algo por lo cual no se debería de reclamar, pero es algo para que nosotros lo veamos, que aunque la mujer quiere y es inteligente, siempre se le va a hacer menos. Ok, muy bien, Sofía. Mira, fíjate que y tienes razón porque desafortunadamente en los contextos en los que nos desarrollamos, aunque los derechos humanos de manera general las definiciones nos dicen que son inherentes a todas las personas y parecería que no tendríamos por qué luchar por ellos, sino que tendrían que dárnoslos ya solamente por el hecho de ser personas. Aún en el año 2026 seguimos viendo muchas desigualdades en múltiples temas, ¿no? En temas como el trabajo, en temas como el acceder a mejores posiciones laborales. En México tiene muy poquito tiempo en realidad que la mujer tiene derecho al voto, a participar de manera equitativa en política, ¿no? Y en México, este tema del feminismo, ¿cómo va surgiendo? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son las primeras expresiones? Bueno, las primeras expresiones se da en Francia, que es la cuna de la Ilustra. Todo este movimiento de los pensadores empieza, de hecho, con Amelia Valcárcel, que reitera que aunque las mujeres son buenas escritoras, que aunque ya hay libros como Las Preciosas o La Ciudad de las Damas, se sigue dando el auge de Aristóteles y Platón. Y yo siento que la revolución ya empieza desde que Aristóteles menciona que las mujeres somos hombres incompletos, que nos dejamos llevar por nuestras emociones, alejándonos de la razón. ¿Por qué? Porque es ahí cuando empieza lo que son la exaltación de las mujeres con esta mujer que se llama Guillermina Bohemi, que hace la primera iglesia para mujeres en la que todas las mujeres podían hablar. Ninguna mujer tenía que quedarse callada, todas podían hablar. Después de que se murió quemada, empezaron con la quema de las mujeres brujas, que así se les llamaba o se les consideraban. ¿Por qué? Porque eran mujeres que no se sometían al rol de mujer, no querían sentirse como mujeres y decían que es cuando llega en el siglo XIX la histeria social y la histeria femenina, que es cuando decían que las mujeres que se dejaban llevar por sus emociones fuertes estaban locas y debían de llevarse a terapia, medicamentos, electroshocks, todas esas cosas se vienen acumulando, yo considero, pero yo considero algo muy importante que en México pasó muchísimo después. O sea, los primeros realmente, pues sí, las primeras protestas, todo esto que se vino a ocasionar desde la Ilustra, desde los primeros dibujos, desde los primeros libros que fueron creados, desde los pensamientos de Mary Wollstonecraft, desde Simone de Beauvoir, que decía que realmente las mujeres no son amas de casas porque quieren, sino porque su rol ya está predisponente ahí de que tienes que trabajar en el hogar y que ese trabajo aparte no es considerado como un trabajo, ¿no? Yo considero que esas son las primeras expresiones internacionales del feminismo, pero en México, que es la primera ola que vino con el sufragio, es el derecho al voto, porque en sí podríamos reconocer que la primera marcha feminista que se conmemora el 8 de marzo fue a raíz de la quema de la fábrica de Nueva York, de unas mujeres de fábrica textil, que fueron quemadas intencionalmente porque estaban protestando ante las horas perdón, ante las horas de la jornada laboral, que eran mucho más de lo que se les pagaba a los hombres. Y ellas trabajaban hasta 18 horas. Entonces ellas se empezaron a quejar y ¿qué hizo el dueño de esta fábrica? Le cerró y prendió todo. Y se da lo que es de ahí parte también una definición feminista,
que es el feminismo con gafas violetas. ¿Por qué? Porque se dice que las telas de esa fábrica eran moradas. Entonces, yo aunque considero que esas son las primeras expresiones muy importantes que hay que abarcar para el feminismo, para que tome esta rienda de qué es el feminismo, en México es muy importante hacerlo notar que aunque vamos paso a paso en esta historia, en México va mucho más atrás, porque primero fue el renacentismo, luego fue la revolución industrial, que llega con ello que como los hombres no querían trabajar, ¿por qué? Porque le estaban exigiendo a los patrones mucho más dinero, mucho más días de descanso. ¿Qué hicieron los patrones? Contrataron a niñas, niños y mujeres para que cumplieran esas labores y les pagaban menos, les llegaban a pagar hasta 10 pesos nada más. Okey. No, es una brutalidad. La verdad es que, sí tenemos algunos avances en México, pero como hemos platicado en otros episodios, e incluso como platicábamos desde el aula universitaria, todavía estamos muy lejos de, garantizar plenamente los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, entonces, esas fueron las primeras expresiones, ¿no? Digamos, es cuando ya el feminismo en el mundo y en México se empieza a hacer presente, ¿no? A través de este derecho al voto, y después de eso, ¿qué siguió? ¿No? Porque ya sabemos que ahora ya las mujeres libremente van y votan, ahora ya pueden ocupar cargos de elección popular, incluso hubo un evento histórico cuando toma protesta la presidenta Sheinbaum, en donde los tres poderes de la Unión estaban liderados por una mujer, es decir, la presidenta Sheinbaum como titular del Poder Ejecutivo, en el poder Judicial estaba la ministra Norma Piña, si no mal recuerdo, y Efigenia Martínez era la presidenta en ese momento del Congreso de la Unión, quien le toma protesta, que lamentablemente después la maestra Efigenia Martínez fallece por la propia edad avanzada que ya tenía, ¿no? Pero es un momento histórico, pero después del voto, ¿qué sigue? Bueno, antes de abarcar después del voto, considero ahí un pequeño paréntesis muy importante de mencionar, que esta lucha de México que tuvo, yo creo que es lo más importante reiterar, porque no fue solamente el 3 de julio de 1955 que se les da el chance de las mujeres de votar, sino que fue mucho atrás, desde 1916, que es el primer congreso feminista en el que se les da el auge a las mujeres de poder hablar en un congreso, y de ahí que se da la propuesta en 1937 con el presidente Lázaro Cárdenas de poder hacer que las mujeres voten. Claro que no sé por qué, como todo en México no sabemos por qué pasan las cosas en el poder, pero casualmente ya cuando esa ley estaba haciendo por ser aprobada y reconocida las mujeres ante las posturas de acciones políticas, lo que pasa aquí es que se echa para atrás Lázaro Cárdenas ya en el último proceso de crear la reforma y las mujeres se quedan estancadas. Hubo un momento en el que las mujeres se quedan estancadas de tanta desesperación de que no fueron escuchadas y ya no saben qué hacer. Es ahí cuando la secretaria brazo derecho de Lázaro Cárdenas, una mujer, también ella lo que hace es pues dar a notar que realmente las mujeres sí valen, que realmente las mujeres sí son importantes y que también, a pesar de que después de 1955, tuvo muchísimo después, que fue hasta los años 70, o sea, ¿cuánto tiempo pasó para que ahora fuera reconocida la libertad sexual? La libertad sexual en las mujeres fue un despertar y no porque decían, yo soy libre de mi sexualidad, disfruto de mi sexualidad, sino que ya también podían disfrutar el cómo querían vestirse ellas mismas, el cómo querían verse ellas mismas, ya no tanto vestirse para tales personas ni nada. Sin embargo, como en los años 70 todavía seguía este pensamiento religioso aquí en México, se les siguió prohibiendo a muchas mujeres y se les tachaba de inmorales. Entonces yo considero que en México, después de los años 70, como que en los años 80 ya empieza a tomar el auge el feminismo, que es algo triste, la verdad, porque en los años 80 ya muchas de las mujeres tenían internacionalmente otro problema que se llamaba el problema que no tiene nombre, que era un problema el que se asocia de que, ok, está bien, ya nos dieron el derecho al voto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos sentimos satisfechas? ¿Por qué todavía hay inconformidades? ¿Por qué todavía como mujer no puedo hacer tal cosa? O sea, entonces estas mujeres ya estaban
planeando su tercera ola y nosotros seguíamos en la segunda, que fue entre 1968, 1970 y 1980. ¿Por qué? Porque las mujeres apenas estaban descubriendo y siendo conscientes que sí hay una desigualdad sexual. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se les permitía ni casarse con quienes quisieran, todavía por tradición se seguían casando a las mujeres, también no se les permitía el derecho a abortar. Y ese derecho a abortar no era un derecho que ellas lo exigieran porque querían abortar a miles de bebés, sino porque querían la libertad de su cuerpo. Es algo que se está buscando y se sigue buscando mucho en México, la libertad de nosotras mismas, de nuestra autonomía. Yo realmente considero que México se estancó en 1953, cuando las mujeres tomaron protesta de las calles en Ciudad de México, de todo el cansancio que venían cargando, porque yo sé que la marcha del 2020 fue una marcha muy relevante, también la marcha del 18 de septiembre, en la cual todas las mujeres se empezaron a alardear por el derecho al voto, al aborto, perdón. Todas esas cosas, yo siento que, aunque fue muy grande porque fueron casi 20,000 mujeres las que marcharon en la Ciudad de México el 2020, aún se siguen estas lagunillas en la Constitución, en todas estas normas, porque, ok, está bien, es como decían, tal vez nosotras nos estamos viendo sesgadas ante lo que nos está permitiendo y lo que nos están dejando ver, porque pasó muchísimo tiempo para que del 1950 a 1980 se reconociera el derecho a la libertad de las mujeres, de la libertad sexual, de la libertad de expresarse, de la libertad a trabajar, de la libertad a considerarse que el trabajo doméstico también es considerado un trabajo. O sea, yo creo que pasaron muchos años a raíz de eso y todavía nos siguen sesgando como, está bien el aborto, pero solamente si es violación, pero solamente si es de 12 semanas, pero si va acompañado de ti un adulto responsable. Es como la tipificación del feminicidio. Se tipificó el delito, pero ¿qué pasa? La incidencia de estos feminicidios siguen aumentando. Realmente no se está preocupando el que tiene el poder porque es el que se beneficia de él. Sí, correcto. Y mira, hablabas, por ejemplo, ahora mismo de temas eh, como el poder acceder, a poder casarse con quien uno decida, y desafortunadamente en ya 2026 seguimos viendo el tema de usos y costumbres, y que en algunos casos le llaman abusos y costumbres, ¿no? En donde en muchas comunidades del país, y ni siquiera, no solamente hablemos Oaxaca, no solamente hablemos Guerrero, no solamente hablemos Chiapas, en el propio estado de Puebla, en algunas regiones todavía a las mujeres se les intercambia, ¿no? O se les asigna un marido, porque el papá piensa que es la mejor decisión, ¿no? No en todos los municipios, sino en todos los estados ha habido ya una gobernadora mujer. Apenas estaba escuchando en estos días que quieren homologar el tema del tipo penal del feminicidio, para que sea aplicable en todo el país. Ya se está discutiendo el tema. Fíjate, entonces como desde los primeros movimientos, las primeras manifestaciones de las que ya nos venías platicando, es la fecha en la que no hemos logrado consolidar este tipo de situaciones y se siguen presentando desafortunadamente en nuestro país, ¿no? Digamos, es triste, ¿no? Que este tipo de situaciones pasen. Y queda claro, por ejemplo, que en el tema del aborto genera mucha discusión, genera mucho debate, pero que sin duda es un derecho importante, para entender lo que es un derecho, y que no es una licencia para que todo el mundo ande abortando. Simplemente es cuando yo lo requiera, cuando yo pueda decidir libremente sobre mi cuerpo, sobre mi desarrollo pleno también incluso, y cuando simplemente no sea tu deseo, puedas ocuparlo, ¿no? Es como la escuela pública, ¿no? Si tú dices, oye, yo no quiero meter a mi hijo en una escuela pública porque me quedan muy lejos, o porque quiero que estudie alemán y ya encontré una escuela privada, pues bueno, puedo meterlo a la escuela privada, pero tengo el derecho de regresarlo a la escuela pública. Es decir, ahí está garantizado, está el espacio para mi hijo, y simplemente lo puedo ocupar y entender
Sofía, que este tema del aborto, aunque es muy cuestionable, aunque se ha debatido demasiado, no es una licencia para que todo el mundo se ande embarazando y abortando hijos. Claro, es lo que a veces, yo sé que este tema del feminismo llega a incomodar mucho y el aborto más. Son temas muy debatibles que todo el mundo tiene opiniones, son justas y son válidas. Pero también siento que estamos perdiendo los objetivos de todo esto y de todo este trasfondo, porque como usted dice, hay muchas jovencitas que abortan porque ya la regaron, porque ya le fallaron, porque no supieron utilizar el método anticonceptivo, cuando le están quitando la prioridad y el objetivo de cuál era el derecho al aborto. Fíjate que mencionas algo bien interesante, Sofía, y quiero decirles que este podcast nace en alguna conversación donde decíamos, es que hay muchas cosas que nosotros sabemos y que asumimos que todo mundo las debe de saber porque nosotros las sabemos, o porque parecieran tan básicas, ¿no? Como los derechos, como en tu caso como criminóloga, que los factores biopsicosociales influyen para que una persona cometa una conducta delictiva. Es decir, son tan comunes estos temas para nosotros que pensamos que todo el mundo lo sabe y por eso justamente nace la idea de este podcast, de transmitir estas cosas que nosotros sabemos para que lleguen a más personas, para que más personas puedan tener más claridad en este tipo de temas y qué bueno que nos aclaras esta parte, Sofi, porque justamente esa es la idea del podcast, justamente llegar a muchas personas que sepan que hay cosas que están ahí, que existen, ¿no? Que existe una legislación, en el caso de las mujeres, que hay mujeres como tú que están permanentemente luchando y otras que nos han acompañado en el podcast que están permanentemente luchando por dignificar y por garantizar esos derechos de las mujeres, ¿no? Pero a ver, Sofía, ya me desvié un poquito del tema. Ahora, platícanos respecto a los movimientos feministas. Bueno, dependiendo de los movimientos feministas es un tema muy grande. ¿Cómo qué le gustaría abarcar acerca de los movimientos feministas? Platícanos, por ejemplo, a ver cómo es que surgen, cuáles son sus primeros ideales, o platícanos de algunos en lo particular. Bueno, por ejemplo, a raíz de que llega el sufragismo con el derecho al voto, empiezan a deslindarse muchísimas corrientes, como el feminismo marxista, un feminismo en el que Karl Marx no tenía ni tiempo ni las ganas de escribir acerca de la economía de las mujeres. Entonces, estas mujeres empiezan a dar a luz que realmente sí se le está dando una escasez. Perdón, es que va a pasar el tren. Ya, No te, discúlpenme, es pues, que no, si no. muy bien, nos decías entonces el movimiento marxista, feminista marxista. Sí, claro. Tú dale, dale, no te apures. Sí, bueno, perdónenme. Sí, el movimiento marxista es este en el que dan el auge de que está bien. La clase trabajadora sí trabaja más para que el patrón gane más, lo entendemos. Pero ¿qué pasa con las mujeres que ni siquiera se les está reconociendo en los trabajos? Que ni siquiera les dicen, la mitad de las mujeres que trabajan y las que ya han llegado a trabajar han sido porque pues tienen la posición, porque son de una clase alta, porque hasta se consideraba, retomando lo criminológico, si eran de clase baja y ¿cómo lo podría explicar? Se exaltaban o se oponían ante esto, entonces eran unas infractoras. Y después de ahí sale también las anarquistas, que eran mujeres que trataban de luchar desde la clase obrera, tratando de dar a luz todas las incongruencias y todo lo que se está tratando de defender, que es el reconocimiento de las mujeres. Ya no tanto que nos hayan puesto en un papel diciendo, ok, las mujeres pueden ir a la escuela, porque cuando llegó a la iglesia y reconoció que las mujeres podían leer y podían escribir, y las primeras pioneras como Sor Juana Inés de la Cruz, que se metía a las catedrales para leer, está bien, ya se reconocía esa parte de la historia, pero ¿qué pasa después de ello? Entonces las anarquistas seguían luchando para decir, también podemos ser científicas, también podemos ser astronautas, también podemos ser muchas cosas más. Y después de ello, de todo este feminismo moderno, también llega el feminismo radical,
que ahorita tocando el tema de criminología, fíjese que me interesa mucho este tema, o bueno, me interesó mucho esta corriente radical, porque el radical no empieza con un por favor, no, empieza con hacer incomodidad al sistema, al Estado. Es por ello que cuando en las marchas empiezan esto de que queman, de que rayan y todo ello, pues realmente se está haciendo. ¿Por qué? Porque todas esas partes que le pertenece al Estado, ¿cómo voy a hacer que me visibilicen mi dolor? Pues lo voy a hacer tratando de incomodarte. Y si a ti te molesta que te raye tal puerta, pues te la voy a rayar. ¿Para qué? Para que veas que aquí estoy, para que veas que realmente sí hay una problemática. Y todas las corrientes son muchísimas. ¿Por qué? Porque también está el feminismo negro, que también las mujeres negras empiezan a decir, muy bien, ya se nos fue reconocido varias cosas, pero sí se dan cuenta que son privilegios de la clase blanca. Entonces también de ahí parte también las mujeres que también del trabajo doméstico, de la economía, de lo ecobiológico, pero todas estas raíces, corrientes, movimientos tienen en cuenta que están conscientes de la desigualdad y que están conscientes de que hay un patriarcado. El patriarcado es la figura que se opone y oprime a las mujeres. Es lo que se pelea y lo que se ha discutido en todo esto. Por ejemplo, ahorita tocando el tema de criminología, como usted lo dijo, que como criminólogos a veces pensamos que ya la gente lo sabe, a veces pensamos que ya todos sabemos que la reacción social va a generar violencia. ¿Por qué? Porque violencia genera más violencia. Y no, muchas veces hay mujeres que no saben ni por qué están marchando, que no saben que las marchas se dividen en contingentes, que también hubo una batalla de clases sociales, de mujeres de nivel alto, de mujeres de nivel bajo. Entonces, yo siento que los movimientos, por eso el feminismo es muy plural, muy diverso, porque se han ido desde el feminismo moderno, se han ido avanzando y han ido viendo las problemáticas que cada mujer tiene, las africanas, las sufragistas, las asiáticas. Yo siento que si habláramos de movimientos nos iríamos muy, muy lejos, porque también abarcar y definir cada uno y también es meterse con muchas opiniones, porque yo también no podría saber muy bien de los bloques o de tales objetivos, pero podría decirle que sé que su objetivo principal es el patriarcado y sé que esas corrientes son como las más importantes que se han ido delimitando a través de todas las olas que trae pues el feminismo, ¿no? Como la primera ola que fue el reconocimiento que empieza con todos estos del movimiento Ilustra, la segunda ola que empieza con el movimiento sufragista y la tercera ola que empieza por el problema que no tiene nombre. Entonces yo considero que sí, yo las corrientes casi no las toco mucho porque sí son un tema muy extenso y es muy variado, pero sí es muy importante reconocer que no solamente hay un grupo de mujeres luchando por algo, ¿no? Por los derechos de la igualdad, sino también hay mujeres trans que están luchando por ser reconocidas como mujeres, hay mujeres con discapacidades o necesidades especiales que también están luchando por ser vistas y reconocidas ante los trabajos. Y es que imagínese, profe, a pesar de que ya estamos, como usted lo comenta, en el 2026, tan solo el 45 de las mujeres que trabajan se les paga de un 100% y cuando se les paga es un 16% menos que se le paga al hombre. Claro, bueno, además por hacer el mismo trabajo y seguramente en muchas ocasiones con mayor responsabilidad por parte de las mujeres, ¿no? Sí, como en su anterior capítulo de Ellas Hablan, yo quedé muy encantada, porque sí es cierto, las mujeres somos más comprometidas y se nos ha denigrado muchísimo en los trabajos. Muy bien, Sofi. Oye, Sofi, pues me gustaría que nos dieras una conclusión respecto a este tema que creo que es trascendental, que creo que la discusión no se agota en un episodio, no se agota un 8 de marzo, no se agota eh, cuando el feminicidio sea
homologado en todo el país, cuando las reglas electorales digan que tiene que haber una equidad de género. Platicábamos en episodios anteriores también de la importancia de la legislación con perspectiva de género, sino que el feminismo tiene que seguir avanzando, tendrá que seguir ganando espacios dentro de la agenda pública y dentro de los espacios privados. ¿Cuál es tu conclusión respecto a este tema y hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que vamos aquí desde la batalla que se empezó desde el 1993 con las muertas de Juárez. Es un punto que lo quiero dar en relevancia para llegar a mi punto claro. ¿Por qué? Porque en 1993, cuando se mueren muchas mujeres de Ciudad Juárez, todas de la clase obrera y todas trabajando en una fábrica textil y todas encontradas en el camino de paso de esta fábrica a la ciudad, yo siento que ahí es el objetivo principal del feminismo, el hacer ver y el hacer notar tu presencia como mujer. ¿Por qué? Porque no fue hasta el 2007 que fueron reconocidas los feminicidios de estas mujeres, que fue la primera institución creada para denunciar la violencia de género. O sea, se decía que eran homicidios. No se tipificaba o no se reconocía el odio de género hacia estas mujeres. Y mi conclusión y mi punto principal de toda mujer que pues que quiera ser feminista o que es feminista, es que el feminismo no es un movimiento perfecto, no busca el perfeccionismo de cuánto sabes tú, de cuánto sé yo, de que si esta chica estuvo mal, de que si esta chica es mi amiga, de que si es mujer tiene que ser mi amiga. No, es un movimiento libre que puedes tú como mujer, porque siempre lo he dicho que el feminismo, como su nombre lo indica, es para puras mujeres. El feminismo va hacia seguir dando a notar que todavía hay una problemática y actualmente hay una problemática mucho más grande que son los feminicidios que se están dando en México. Ya hay tanta, lo voy a decir de esta manera, yo sé que es muy feo, pero ya hay tanta creatividad del asesino que hay feminicidios que puedes ver mujeres de varias formas, destazadas, sin cabeza, sin partes del cuerpo, quemadas, también hasta la violencia. Entonces, yo siento que aunque el feminismo sigue siendo libre, en México es algo que se tiene que seguir dando a notar, que tiene que seguir un camino, pero un camino fijo, aunque sea el objetivo que tengas, que sea un camino fijo, como lo mencionaba del paradigma de la reacción social, de que la reacción social viene porque una definición de un problema se le da al resultado de todo el proceso histórico y social, pero el paradigma de la reacción social se mete, este René Van, dice que se da porque es una etiqueta que nos cuelga, así para decirlo más en breve, porque él dice que la etiqueta que nos pone el sistema, la sociedad, es la que nos vamos a cargar nosotras. Y yo siento que últimamente en México hemos cargado con una etiqueta de las mujeres van en casa, las mujeres se siguen quedando, las mujeres son, pues, son tontas, porque lo he visto, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo de los rescates, la mayoría de las mujeres son las rescatistas. Los hombres no muestran ni esa empatía y toda sociedad viene de parte de una deconstrucción, de un cuestionamiento, y siento que hoy en día las mujeres ya no nos cuestionamos, ya no hay movimientos que parten de un cuestionar del por qué está pasando esto. Es como decían, la presidenta Claudia es feminista, sí, pero ¿qué está haciendo por México? O sea, realmente, ¿qué está haciendo por las mujeres de México? Y mi punto aquí clave, como lo resalté, es que seguimos yendo muy lento. O sea, las mujeres seguimos, yo sé que son muy valientes, yo sé que están enojadas, yo sé que son fuertes, pero seguimos viéndonos muy lento y no es nuestra culpa, yo lo entiendo, pero sí hay, si todas las mujeres supieran, porque sí, hay mujeres que, por ejemplo, como dicen, el feminismo no me representa o las marchas no me representan, y es como de, pues es que estás trabajando, y si no lo sabías, gracias a las feministas, se da este auge de que tú puedas estar trabajando
Y es que también el feminismo, aunque incomoda demasiado a los hombres, tienen que saber que es un movimiento que los puede ayudar a ellos también. O sea, es un movimiento muy grande, es un movimiento muy diverso, que en qué los ayuda, los ayuda en saber cómo actuar correctamente ante las mujeres, el qué derechos defender, el cómo voy a defender a una mujer que está siendo acusada, que entre mi grupo de amistades, cómo voy a actuar o qué postura voy a tener a raíz de que sé que el feminismo me va a ayudar para que se valore el respeto. Yo siento que el respeto es muy importante, de verdad, es algo que se está, pues sí es muy escaso ahorita últimamente, pero yo siento que el feminismo aquí en México es sembrar una semilla, porque pasan 5 años y apenas es un pino, y pasan 10 años y apenas es un arbusto. Entonces, yo siento que mi punto de todo esto y mi para concluir es que las mujeres, aunque es todo el tiempo y en toda, tienen una trascendencia histórica luchando, es que son un mar que sigue llevando olas, que sigue arrastrando con fuerza el agua para dar a notar y chocar con tanta sociedad que aún se sigue todavía estancando en el pensar de que las mujeres pues deberían de estar en casa, de que las mujeres no deberían ni siquiera de protestar. ¿Por qué? Porque ya se les está dando el reconocimiento. Es como cuando se tipificó el delito, ¿no? Que decían, ya se les tipificó, ya no pueden decir que no estamos haciendo nada por ustedes, pero era cuando mataban 13 mujeres al día y eso era porque estaban siendo reportadas. Imagínense todas las mujeres que realmente ni siquiera fueron vistas. Sí, o las que están en situación de personas desaparecidas. Sofi, pues muchas gracias por tu charla, gracias por aportarnos acerca del feminismo, también para que a los hombres nos quede un poquito más claro de qué va el tema. Y si no tenemos nada interesante que opinar y que sume a la causa, mejor no cuestionarlo, no decir, no quedarme callado, pero mejor no cuestionarlo y respetarlo, y si puedo ayudar y contribuir en esta parte. Sofi, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? Me aparezco en Instagram como Sophie Conder con doble I y en Facebook como Sofía Conde. Y muchísimas gracias, no, yo estoy muy agradecida, de verdad que este tema es muy extenso, la verdad es muy extenso, porque si vamos ya desde la postura de los hombres feministas, también es abarcar otro tema, pero yo estoy muy encantada. Yo llevo 6 años marchando. Empecé por un problema familiar mío. Sin embargo, yo creo que todas las historias que he escuchado y todos los casos que he visto, yo creo que sí te hacen feminista, sí o sí, y te hacen hasta querer saber de ello. Pero muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, Sofi, muchas gracias y pues este es tu espacio y seguramente no será la primera y la última vez que estemos juntos en Hablemos en Confianza. Muchas gracias. Y saludos a todos desde casa. Espero que tengan una bonita tarde y hasta luego. Pues muchas gracias, amigos y amigos. Esto fue todo por este episodio. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, en Hablemos en Confianza, en Instagram, Hablemos en Confianza 1, y seguirnos a través del canal y evidentemente pues ayúdenos a darle like, a compartirlo para que más personas puedan ser parte de esta comunidad que cada día se hace más grande. Muchas gracias y nos saludamos pronto. Hasta luego.